Sistema de construcción en seco Drywall. Drywall es el sistema de construcción que resuelve los requerimientos actuales para el diseño de edificios modernos y que hoy en día recibe gran aceptación en todo tipo de arquitectura. Este sistema presenta grandes ventajas comparativas frente a los sistemas tradicionales, ya que ofrece una gran versatilidad para el diseño y fácil instalación. Representa una importante reducción en los plazos de ejecución de obra, así como la eliminación de desperdicios por una mayor racionalidad en la utilización del material con elementos modulares y evitando la aplicación de tarrajeos. Permite una muy rápida ejecución y un menor costo de la instalación de redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones, evitando el picado de muros construidos, además de tener propiedades termoacústicas y ser totalmente resistente al fuego. Este sistema puede ser aplicado en todo tipo de obras de arquitectura comercial, hotelera, educacional, hospitalaria, vivienda unifamiliar y multifamiliar, campamentos mineros, entre otras. Fábrica Peruana Eternit S.A. Las placas de roca de yeso G-Plaque son comercializadas por Fábrica Peruana Eternit S.A., empresa con más de 60 años de experiencia en la fabricación y comercialización de materiales de construcción en nuestro país. Elementos del sistema. Placas de roca de yeso G-Plaque. La placa G-Plaque está formada por un núcleo de roca de yeso revestido en ambas caras con una lámina de papel especial de fibra celulosa. Estas placas se atornillan sobre una estructura de perfiles de acero galvanizado o se clavan sobre bastidores de madera, conformando paredes y cielos rasos. Existen tres tipos de placas. Las placas estándar, que se aplican en ambientes secos, donde no se usa agua permanentemente. Las placas resistentes a la humedad, para tabiques en ambientes húmedos, baños, cocinas, laboratorios. Y las placas resistentes al fuego, con fibra de vidrio en su composición, lo que le da una mayor resistencia a la acción del fuego. Las dimensiones de las placas son 1.22 por 2.44 metros y vienen en espesores de 5/16, 7.9 milímetros, 3/8, 9.5 milímetros, media, 12.7 milímetros y 5/8, 15.9 milímetros para diversas aplicaciones. Elementos estructurales. La estructura está conformada por perfiles de acero galvanizado de dos tipos. Rieles, perfiles de sección 1, que a modo de solera horizontal, superior e inferior, se fijan a losas o vigas para formar la estructura que será recubierta con las placas G-Plaque. Los más utilizados son de 39, 65 o 90 milímetros de ancho. Parantes, perfiles de sección C, que colocados en forma vertical y perpendicularmente a los rieles completan la estructura a la cual se atornillarán las placas en paredes y cielos rasos. Los más utilizados son de 38, 64 o 89 milímetros de ancho. Adicionalmente existen perfiles complementarios como los omega y los esquineros para refuerzos de esquinas abiertas de tabiques. Elementos de terminación o acabado. Para el acabado de tabiques y cielos rasos interiores se utilizan materiales para el sellado de las juntas, como la masilla o pasta para juntas, aplicada en las uniones entre placas para cubrir los refuerzos esquineros y para recubrir la cabeza de los tornillos de fijación. Conjuntamente con esta pasta para juntas se aplica la cinta de papel de refuerzo. Herramientas. Las principales herramientas necesarias para la instalación de las placas G-Plaque son atornillador eléctrico, espátula, tijera cortametal, cuchilla, cepillo, nivel magnético, escuadra, serruchín, portamasilla, entre otras. Tipos de tabiques interiores. Los principales tipos de paredes que se pueden construir son media pared, formada por un bastidor metálico sobre el cual se fijan en una sola cara placas de yeso G-Plaque. Paredes simples.
formadas por un bastidor metálico en el que se atornilla una placa G-Black de cada lado. Paredes dobles, formadas por un bastidor metálico sobre los que se atornilla una doble capa de placas G-Black. Revestimientos. Las placas G-Black se pueden utilizar sobre muros o tabiques de ladrillo o concreto, reemplazando el tarrajeo. Pueden colocarse sobre listones de madera, perfiles omega o sobre adhesivos. Proceso de instalación, montaje. Armado de estructura. Primero se debe hacer el replanteo de la estructura, que consiste en marcar la posición donde se fijarán los rieles, empleando un tiralíneas. El segundo paso es la fijación de rieles, los cuales son ubicados a modo de solera inferior y superior en la posición previamente marcada en el piso y en la losa o viga. Estos perfiles son fijados con tirafones y tarugos o clavos de fijación. Luego de fijados los rieles, se procede a marcar en este perfil la ubicación de los parantes, que puede ser a 40.7 o 61 centímetros. El tercer paso consiste en la ubicación de los parantes, que se colocan interiormente y en forma perpendicular a los rieles, uniéndose ambos perfiles con tornillos, pan o wafer. De ser necesario, los parantes y rieles se pueden cortar con una tijera para metales. Emplacado. Las placas se pueden colocar de dos formas: en sentido horizontal, trabándolas entre sí, o en forma vertical cuando los muros o tabiques no tienen más de 2.44 metros de altura. Cuando fijamos dos placas sobre el mismo parante, los extremos verticales de las placas deben coincidir con los ejes de los parantes. Debe preverse una separación de 10 milímetros con el piso como mínimo para evitar la penetración del agua por capilaridad. Las placas se fijan a la estructura con tornillos cada 25 centímetros. El tornillo debe quedar rehundido sin torcerse ni romper el papel. Las placas G-Black se deben cortar con la ayuda de una escuadra, usando una cuchilla, cortando en primer lugar el papel de la cara que quedará visible. Luego, apoyando sobre la línea de corte, se presiona ligeramente, produciendo la fractura de la placa. Finalmente, se corta el papel de la cara posterior de la placa. Si fuera necesario, se refila el canto con el cepillo refilador. Empastado. El siguiente paso es el de sellado o empastado, que consiste en cubrir las juntas entre placas y las cabezas de los tornillos con una primera capa fina de masilla aplicada con espátula. La segunda etapa consiste en aplicar masilla sobre la junta, sobre lo cual se coloca la cinta de papel. El exceso de masilla se quita con espátula, procediendo del centro hacia los bordes. Se coloca la última capa de masilla, cubriendo una superficie de un ancho aproximado de 40 centímetros, usando una espátula de 30 centímetros sin dejar rebabas. Es muy importante que se deje secar cada capa de empaste un mínimo de 6 horas. En los encuentros interiores, pared-pared y pared-cielo raso, se procede de igual forma. La cinta se dobla para tomar los dos planos del encuentro. En la unión de bordes rectos de la placa, debe realizarse un empastado final más ancho. Como último paso, para lograr un correcto acabado en obras realizadas con placas G-Black, se utilizan esquineros metálicos, fijándolos a la placa con tornillos, clavos o pasta para juntas, para luego masillar, logrando un adecuado acabado. Cielos rasos. Para el armado de cielos rasos con placas de yeso G-Black se utilizan perfiles de acero galvanizado, rieles y parantes sobre los que se atornillan las placas de yeso G-Black. Para sujetar esta estructura, reforzarla y nivelarla, se colocan parantes en sentido transversal, denominados vigas maestras o niveladores. Toda esta estructura se suspende de la losa o estructura de techo con parantes en forma vertical. Finalmente, las juntas entre placas se sellan con cinta y masilla, quedando un acabado mejor al de los cielos rasos tarrajeados de yeso o cemento tradicional. Consideraciones complementarias.
Tabiques curvos. Para realizar tabiques o cielorrasos curvos, se deben curvar los rieles de la estructura. Para ello, se hacen cortes en el riel cada 5 o 10 centímetros. Luego, siguiendo la curva del riel, se colocan los parantes cada 15 o 20 centímetros. Para curvar la placa se deja sobre un molde hasta que tome la curvatura deseada. De ser necesario, se humedece ligeramente y luego se coloca sobre la estructura. Instalaciones. Las redes de instalaciones deben colocarse antes de fijar las placas G-Plaque, pasando a través de las perforaciones de los parantes. Las cajas de luz en cielos rasos y tabiques deben sujetarse siempre a la estructura metálica. Aislamientos. Para mejorar el aislamiento térmico o acústico, podemos utilizar lana de fibra de vidrio al interior del tabique. Carpintería. Es recomendable colocar la carpintería antes de la instalación de las placas. Se recomienda el uso de marcos de madera tipo cajón, usando molduras como tapajuntas que cubran la unión entre el marco de madera y la placa, dando un acabado adecuado a este encuentro. Acabados. Es posible aplicar cualquier tipo de acabado sobre las placas G-Plaque, ya sea pintura, empapelado o enchape cerámico, entre otros. Cursos, charlas, asesoramiento, material técnico. Como parte de la labor de difusión de las bondades de la placa de yeso G-Plaque, Fábrica Peruana Eternit S.A. realiza cursos de capacitación y charlas técnicas en forma permanente, así como proporciona información técnica al usuario y asistencia técnica gratuita en obras y proyectos a fin de asegurar la correcta utilización y aplicación de su producto. G-Plaque, la placa de roca de yeso, líder en la construcción en seco drywall.